Así como ven en su hojita, hemos estado hablando de consejería, todavía seguimos con el tema de la consejería bíblica. Hasta los pajaritos cogen consejería. Ya hemos hablado, ¿verdad?, un poquito de la consejería, ya se ha hablado de lo que es la consejería como tal, lo que es la recolección de datos, lo que debe buscar el consejero, ¿verdad?, que es el cambio de corazón, no solo de comportamiento. Hemos visto que la meta de la consejería es buscar la gloria de Dios en cualquier situación. Y también estuvimos viendo, o comenzamos el domingo pasado, con lo que es la teología en respecto a lo que es la consejería. El domingo pasado el pastor estuvo enseñando lo que concierne de la gracia común a la consejería y fue una clase muy edificante. Y hoy vamos a seguir con otra teología, y en este caso sería la teología de las Escrituras, cómo aplica la teología de las Escrituras a lo que es la consejería bíblica. Obviamente el nombre solamente debe implicar que la Biblia debe ser un instrumento primordial, pero es necesario, ¿verdad?, que estudiemos este tema para que veamos realmente la importancia de la Escritura para nosotros como creyentes, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver la opinión de otros, nosotros tenemos que ver la opinión que nos compete a nosotros y obviamente compararla con otros pensamientos o estilos de pensamiento y ver cuáles son esas debilidades que tienen y por qué nosotros, ¿verdad?, nos aferramos a la suficiencia de la Escritura. Por eso el propósito de hoy, al evaluar esta teología de la Escritura, es, como dice Lambert, demostrar que la Biblia es relevante y útil para abordar problemas difíciles de consejería. La Biblia es relevante y útil, o en otras palabras, es suficiente para abordar problemas difíciles de consejería. Ese va a ser nuestro propósito en esta clase, que ustedes puedan entender eso. Debemos recordar, ¿verdad?, que como consejeros nosotros tenemos una gran responsabilidad. Lo que digamos a otros en algún problema o cuando estén atravesando algún dolor o algún quebranto, ya que lo que nosotros digamos, o en el caso de que nos aconsejemos nosotros mismos, lo que nosotros pensemos, va a determinar o nos va a dejar saber en dónde nosotros tenemos nuestra prioridad, nuestra confianza y también cuál es nuestra autoridad, ¿verdad? El consejo tiene que partir de esas características. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿O dónde está nuestra autoridad? Así que debemos ser cuidadosos, ¿verdad?, no delegar esas cosas a otra fuente que no sea Dios mismo, y en nuestro caso, ¿verdad?, la revelación de Dios, la palabra. Y esto no se limita, pero incluye, ¿verdad?, tener cuidado de no delegar la responsabilidad de aconsejar a lo que es nuestra opinión. Cada ser humano tiene su propia opinión, ¿verdad?, ha tenido sus propias experiencias en diferentes circunstancias, pero a la hora de aconsejar, aunque la experiencia es útil si la utilizamos debajo de la autoridad pertinente que es la palabra, pero cuando nuestra opinión, ¿verdad?, está en la pirámide, toma el lugar principal para nosotros aconsejar, podemos estar muy equivocados, ¿verdad? Si usted le pide la opinión de un tema a una persona y luego se la pide a otra, lo más probable, aunque sea parecido, siempre van a haber diferencias, ¿verdad?, porque somos humanos y somos diferentes, ¿verdad?, en la forma de pensar. Por eso nuestra opinión no debe ser eso que guíe o tenga la prioridad o confianza, ¿verdad?, a la hora de aconsejar. Tampoco la ciencia o la teología secular, la cultura. Nosotros no nos guiamos por las noticias, no nos guiamos por el clima, ¿verdad?, no nos guiamos por la psicología, porque todas estas cosas, hermanos, a diferencia de Dios, todas estas cosas cambian. Todas estas cosas son falibles, se pueden equivocar y de hecho muchas veces se equivocan. Pero cuando nosotros descansamos en la autoridad, ¿verdad?, y tenemos nuestra confianza y prioridad en las Escrituras, podemos estar seguros de que aunque todas las demás cosas a nuestro alrededor cambien, la palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos a comenzar con ese verso en Isaías capítulo 40, verso 8. El profeta, inspirado por el Señor, dice: séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece
para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que la palabra, al ser palabra de Dios, ¿verdad?, permanece para siempre. Y esto es bien importante que lo recordemos porque a veces nos pueden hacer pensar, ¿verdad?, con diferentes opiniones que la palabra de Dios quizás no es actual o no sirve para resolver problemas que estamos enfrentando hoy día, como vamos a ver más adelante. Pero la palabra del Señor no solamente el hecho de que permanece para siempre, eso no solamente indica que siempre va a estar la palabra de Dios, eso va mucho más allá, ¿verdad? Que siempre es suficiente, ¿verdad? Que siempre es útil para el propósito, ¿verdad?, que Dios la diseñó. Sabemos que la Biblia es suficiente, pero ¿qué hacemos, verdad, cuando no sabemos qué decir? Cuando llega una situación en la que debemos aconsejar que no sabemos qué decir. Nos tornamos a nuestra opinión o a recursos externos o buscamos una respuesta a la palabra. Mire, realmente hay situaciones difíciles, hermanos, que es difícil encontrar un consejo útil. Hay veces que personas vienen a nosotros y nos derraman su vida. Nosotros le preguntamos cómo está y esa fue una pregunta que abrió las compuertas de un lago, ¿verdad? Y nos dejan saber todo lo que le ha ocurrido y quizás están atravesando un momento bien difícil. Y mientras escuchamos, quizás hubiéramos deseado nunca haber preguntado eso, ¿verdad? Pero cuando nos da la información, a veces nos abrumamos tanto porque realmente son cosas difíciles y podemos llegar a pensar, wow, la palabra realmente será suficiente para esto. ¿Qué le puedo decir? Me quedé sin palabras, me quedé en blanco. O yo he leído la Biblia, pero ahora mismo cuando necesito hablar no sé qué decir. Bueno, eso va a ocurrir en alguno que otro momento. Y ahí es donde muchos creyentes, ¿verdad?, especialmente en los últimos 2 siglos, gracias al surgimiento de lo que son las ciencias de la conducta, como la psicología, la psiquiatría y la teología liberal, ¿verdad?, este tipo de personas que quieren hacer teología, que es estudio de Dios, sin la Biblia, eso es, ¿verdad?, de locos. Dios se ha revelado a través de la Escritura, ese es el único medio que nosotros podemos conocer a Dios como Él realmente es. De hecho, y hemos hablado de esto muchas veces, la naturaleza, que se conoce como la revelación general, nos muestra aspectos de Dios como su poder, como su deidad, ¿verdad?, como dicen Romanos, pero la naturaleza no nos dice que Cristo murió, ¿verdad? La naturaleza no nos dice que somos pecadores necesariamente, eso lo dice la palabra revelada de Dios, que es una palabra específica, pero gracias a estos surgimientos, ¿verdad?, o formas de pensar de los últimos 2 siglos, pues muchas veces o muchos creyentes se han rendido y en vez de buscar un consejo basado en la palabra del Señor, buscar el consejo de Dios, prefieren delegar esta responsabilidad a estas otras profesiones, ¿verdad?, o ciencias, o llamadas ciencias, ¿verdad? Por eso es importante que retomemos lo que realmente tiene importancia para la iglesia de Dios, y eso es la Biblia. ¿Están siguiendo hasta ahí o voy muy rápido? Está bien. Y tengo algunas preguntas. Cuando enfrentamos, esto es para que usted piense, ¿verdad?, la pregunta al final. Cuando enfrentamos alguna situación difícil o cuando alguien viene a nosotros en busca de consejo con una situación difícil, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Yo no sé cuántos recuerdan, a veces el pastor dice que cuando vienen visita, a veces algunos hermanos hablan con la visita y cuando tienen problemas, venga, yo te llevo donde hay alguien que te puede ayudar. Y buscan al pastor o algún líder, ¿verdad? Y es una manera de uno desligarse prácticamente de la responsabilidad. Y el pastor dice, ¿verdad? No, si Dios te lo puso en el camino es porque tú eres el que lo tienes que atender. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que a veces quizás necesitemos ayuda y eso es válido, pero no debemos utilizar eso como una excusa. Pero ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando estamos atravesando un momento difícil? Quizás, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo resuelvo esta situación con esta persona? Pero mire lo que decía el salmista.
Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío, eres tú. Fíjate, el salmista, a pesar de las circunstancias que pudiera haber estado atravesando, él recordaba que tenía un Dios. Y no solamente conocía a Dios, sino que Dios es su Dios. Él dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Fíjese, en la mente del salmista estaba el Señor, estaba su palabra. Desde temprano de la mañana hasta tarde de la noche. Como dice en el Salmo 1 también, ¿verdad? Que de día y de noche medita en su ley. Mi carne tiene sed de ti, mi alma te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué nosotros es lo primero que pensamos cuando estamos en un momento difícil? Fíjese, lo que plantea el salmista aquí, en tierra seca y árida, no es un lugar placentero. En el único lugar donde nos gustaría tomar sol, quizás en la playa, ¿verdad? O en algún lugar que sea para eso, pero a nadie estoy seguro que le gustaría tomar un día de vacaciones para irse a caminar en el desierto. Pero el salmista, aún en ese escenario, ¿verdad?, que él plantea en este canto, dice que tiene deseo y sed de Dios. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, fíjate, aquí él nos dice, en tierra seca y árida, quiero agua. Cuando tengo problemas, solamente quiero resolver mi situación, no. El salmista encuentra su deleite en Dios, ¿verdad? Más que nosotros querer resolver la situación, más que querer, ¿verdad?, estar en paz o liberarnos de ese peso que provoca las situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros tenemos que desear a Dios mucho más que la solución a un problema. Porque los problemas van a venir cada día, hermano, hasta que Cristo venga. Si algo Dios nos prometió, fue aflicciones. Jesús le dijo, en el mundo tendréis. ¿Y por qué nos sorprendemos tanto, verdad? Lo primero que venga a nuestras mentes cuando estemos atravesando una situación difícil va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Si lo que deseamos solamente es un respiro, un alivio, quizás lo que nosotros queramos realmente o nuestra prioridad sea nuestra comodidad, ¿verdad? O nuestro confort. Que no es malo desear eso, pero eso nunca debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad siempre debe ser Dios. Él es el todo de nosotros. Separados del Señor nada podemos. Pero mira, aunque estemos en problemas, si tenemos el Señor, como decía el pastor hoy, el pastor predicó otra vez un sermón de consejería bíblica. Fortaleceos en el Señor. Otra pregunta, cuando estamos en un momento difícil, ¿a dónde alzamos nuestros ojos para buscar socorro? ¿Lo buscamos en un familiar? ¿La buscamos en el pastor? ¿Lo buscamos bueno, ya ni doy ejemplo. ¿Lo buscamos en vacaciones? Mira, hay gente que toma vacaciones. Hay gente que tiene su vida amargada en el trabajo y trabaja cada día solamente pensando en las vacaciones. Que si usted estuvo aquí el miércoles, debe saber que no es así, ¿verdad? Debemos trabajar para el Señor, buscando la recompensa correcta, que es la que viene del Señor. Pero hay gente que trabaja, mire, agriado, otro día más. Pero va uno menos para las vacaciones. Y van a las vacaciones, hermano, y se olvidan de todo, hasta de Dios, a veces. ¿Verdad? En vacaciones el problema. Pero cuando nosotros buscamos refugio en cosas externas, como unas vacaciones, por ejemplo, nos damos cuenta que al regresar de las vacaciones, la situación sigue. O el problema todavía está ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos una solución en otros lugares? Mire, debemos seguir el ejemplo del salmista. Esto es un salmo muy reconocido. Salmo 121:1. Alzaré mis ojos. Y no es para buscar socorro de los montes. Esto es una analogía, ¿verdad? Mirar a lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Y aquí está usando un ejemplo, ¿verdad? De a Dios como creador. Alzo mis ojos a los montes. Mire, cuando estoy pasando dificultades, veo la creación y todo esto, no solo Dios lo creó, sino también que lo sustenta. Y eso debe servirnos de ánimo. ¿Cómo no me va a ayudar también en la situación que yo pueda estar atravesando? Ninguna situación es más grande que Dios. Bueno, eso es ridículo hasta de decirlo, ¿verdad?
Pero cuando estamos en la situación, así es que lo pensamos inconscientemente. Cuando nos volvemos un 8, como decimos en Puerto Rico. ¿Ustedes entienden eso o no? ¿Cómo se dice eso en mexicano? Bueno, voy a decirlo en español y todos los idiomas. Cuando no sabemos qué hacer. Ahí es cuando nos volvemos un 8. Nos volvemos locos. ¿Verdad? Ay, ¿qué hago? No sé qué hacer, como si se acabara el mundo. Pero si nosotros recordamos, mire, alza tus ojos, mira. El que creó los cielos y la tierra es el mismo que está contigo. El que ha prometido no dejarte ni desampararte. Otra pregunta, ¿en dónde buscamos la respuesta que necesitamos? ChatGPT. ¿Qué hacer cuando... Wow. No, ahí usted le pone su problema. ¿En dónde buscamos la respuesta? Mire, la respuesta que nosotros debemos buscar debe estar en el Señor. ¿Y cómo buscamos una respuesta del Señor? Porque en la oración nosotros descansamos en Él, hablamos con Él, pero para buscar una respuesta del Señor, nosotros vamos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada para nosotros. Mira lo que dijo Jesús. Mire, cuando tengas un problema, no vayas a otro, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré. Esa es mi palabra favorita del verso. Descansar. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré. Pero fíjense, no nos podemos quedar hasta en ese verso porque creemos que no. Yo le estoy pidiendo al Señor que me haga descansar, pero el descanso que quiere es quedarse en la casa sin hacer nada, ¿verdad? Sin trabajo, sin preocupaciones, no. El Señor te hace descansar, pero dándote trabajo, dándonos trabajo. Mira lo que dice el otro verso, el verso 29. Llevad mi yugo, llevad, eso es una acción, algo que tenemos que hacer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis para vuestras almas. ¿Cómo hallamos descanso, hermano? Llevando el consejo de Dios, conociendo el consejo de Dios, obedeciendo el consejo de Dios. Esa es la manera de llevar el yugo de Dios, el yugo de Cristo, es obedeciendo su palabra. No vamos a tener descanso fuera de la obediencia a la palabra de Dios. Quizás experimentemos una tranquilidad, pero simplemente va a ser temporera. Porque cuando llegue el otro problema, esa tranquilidad se va a desaparecer. Ay, pero ¿cómo va a descansar llevando un yugo? Bueno, el Señor nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque no la llevamos solo, hermano. La diferencia entre el creyente y el incrédulo no es que unos tienen problemas y otros no. Es que unos los atraviesan solo y nosotros estamos con Cristo. Cristo lo lleva con nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su... Así que quisiera dar una definición de algunos conceptos que le puse por ahí. Ay, perdonen, creía que le había puesto la definición en la hoja. Bueno, ahí tenemos varios conceptos. Cuando los teólogos hablan acerca de las características de la palabra de Dios, ya que vamos a hablar de la teología de la Escritura, por lo general hablan de 4 características que éstas poseen. La primera está por ahí, que es la autoridad de las Escrituras. Cuando hablamos de autoridad de la Escritura, los teólogos se refieren, ¿verdad?, a que nuestro estándar supremo para lo que debemos creer y cómo debemos comportarnos proviene de Dios, quien no puede mentir. Cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras, es que la Escritura, la Biblia, es el juez supremo de nuestras decisiones. Nuestras opiniones deben estar subyugadas a la autoridad de la Escritura. Si mi opinión dice algo y la Escritura dice otra cosa, aunque yo me crea el más sabio del mundo, aunque mi opinión me haya resultado a mí, yo me tengo que someter a la Escritura porque ella es la autoridad. Porque la Escritura no es escritura de hombre, la Escritura es inspirada ¿por quién? Así que ¿quién sabe más, Dios o nosotros? Por eso nosotros, los protestantes, ¿verdad?,
no creemos en que debe haber una autoridad a la par de las Escrituras o una autoridad mayor a las Escrituras que decida lo que la Escritura dice o que lo que debemos creer. No, lo que nosotros creemos lo determina la misma palabra de Dios. Y eso es un tema más largo, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que significa la autoridad de las Escrituras. Otro aspecto o característica de las Escrituras es su claridad. La claridad de las Escrituras. Esto significa que el Espíritu Santo hace que la Biblia sea comprensible para todos los que la leen, buscando someterse a lo que dice. Y aquí hacemos la aclaración, ¿verdad? Esto no quiere decir que la palabra no posea algunos aspectos difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro, cuando habla de los escritos de Pablo, dice que algunos los tuercen porque es difícil de entender, ¿verdad? Como tuerce las demás escrituras. Pero que haya algunas partes difíciles de entender no quiere decir que la palabra no sea clara. Cualquier persona, hermano, por indocta que sea o que no haya estudiado, puede entender el mensaje general de la Escritura, puede entender que somos pecadores, puede entender que solamente hay un camino, ¿verdad?, a la salvación, que es Cristo Jesús. Y esa es la claridad o la perspicuidad, como le llaman, de las Escrituras. O la Escritura es autoritativa porque debe gobernar, ¿verdad?, todos los asuntos de lo que creemos y cómo debemos vivir, porque proviene de Dios. La claridad de las Escrituras, porque es comprensible para todos los que la leen, ¿verdad?, a excepción de algunos pasajes. La tercera característica es la necesidad de la Escritura. Y esto es importante, hermano, porque esto significa que es imposible vivir la vida cristiana sin la Biblia. Porque ¿cómo nos vamos a conducir de una manera que no sabemos? Mire, algo injusto sería si Dios nos pidiera ser santo, pero no nos hubiera dicho qué significa ser santo. ¿Cómo ser santo? Si nos dice, imagínense que Dios hubiese revelado a Moisés y le hubiese dicho al pueblo, ustedes tienen que dejar algunas cosas y hacer otras. Y ya. ¿Usted se imagina? ¡Wow! Profundo, ¿pero qué? Pero la Escritura es clara y por eso es necesaria, hermano, porque todo lo que Dios desea o deseó revelar de sí mismo a nosotros está en la Escritura, y la manera en que desea que nos conduzcamos lo encontramos en la Escritura. Y el cuarto aspecto o característica, que es la que nos queremos centrar, es la suficiencia de la Escritura. Esta en particular significa que la Biblia contiene todo lo que necesitamos. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa voluntad. Significa que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con esa voluntad, de manera que la honremos con nuestras vidas. Lo que necesitamos para agradar a Dios, lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios, está en la Escritura. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado o han escuchado, ¿verdad?, a otros preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios? Estoy buscando la voluntad de Dios y se escucha hasta santurrón. No, estoy sacando un ayuno porque estoy buscando la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios está en la Escritura. Hay que escudriñarla, ¿verdad? Él la ha revelado. Pero nosotros, obviamente, en el tiempo que vivimos, que hay microondas, que ponemos 5 minutos, 3 minutos y ya la comida está lista, queremos que la respuesta baje solita sin pasar trabajo, ¿verdad? Señor, revélame tu voluntad. Iba a decir algo, pero no voy a decir. Bueno, de estas 4, como mencioné, la suficiencia de las Escrituras es la que nos compete, en este caso de la consejería bíblica, aunque todas aplican. La persona que acude al consejero bíblico en busca de un consejo, ¿verdad?, puede estar seguro, si éste considera la Biblia como suficiente, el aconsejado podrá estar seguro que se le brindará un consejo que no viene de la opinión o preferencia del consejero, sino que toma la santa palabra de Dios, y esto en sí mismo hace que el consejero tenga autoridad. Y aclaro eso, ¿verdad? El consejero no tiene autoridad sobre la persona, pero cuando la palabra de alguien viene de la palabra de Dios, esa palabra tiene autoridad.
Por eso la Biblia nos manda a obedecer a nuestros pastores, no es por lo que ellos digan, es porque lo que dicen viene de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y debemos escudriñar que lo que estén diciendo venga de la palabra de Dios, como los bereanos, que lo que Pablo decía, lo investigaban en la Escritura a ver si eso era así. Y de ser así, nosotros tenemos que someternos y obedecer. No, yo no voy a decir lo que dijo el pastor. Yo lo hago así, y así me sale mejor. Así lo he hecho toda mi vida y yo soy así, a mí no me cambia nadie. Ustedes no dicen así, los puertorriqueños sí. Los puertorriqueños son bravos. Y las mujeres son bravas también. No les crea cuando las vean calladitas. Nada, son bravas. Para eso sí están despiertos, ¿verdad? Bueno, tenemos una gran responsabilidad cuando ofrecemos un consejo bíblico. Así que recuerde, mire, las opiniones, la experiencia, todo eso es bueno y útil cuando lo aplicamos correctamente, sometido a la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Nunca debe ser la prioridad, porque cada caso es diferente, hermano. Por eso, de manera rapidita, la segunda parte que le puse ahí fue el propósito de la consejería bíblica, ¿verdad? Y en este caso podríamos añadir que este es el propósito de la Biblia en general. Y recuérdense, la consejería bíblica es para creyentes. Alguno de estos puntos o propósitos de la Biblia quizás no aplique al incrédulo porque primero tiene que arrepentirse, ¿verdad? Pero como estamos hablando de creyentes, estas son algunas cosas que debemos recordar en cuanto al propósito de la Biblia y por consiguiente de la consejería bíblica. ¿Qué busca la consejería bíblica? Apuntarnos aquí. El verso que trajo el pastor hoy. Puesto los ojos no en el consejero, no en el problema. Cuando ponemos los ojos en el problema, decía el pastor, se nos va la fuerza, nos debilitamos. Porque a veces los problemas son grandes y nosotros tan chiquitos. En especial los que están debajo de los 5 pies. Imagínense. No, mi hermano, tenemos que poner los ojos en Cristo. Apuntar a la persona, a Cristo, no al problema, no a nosotros, porque nosotros no somos la solución del problema, sino a Cristo. Otro propósito es perfeccionar a los santos. Tercero, que seamos formados a la imagen de Cristo. Y ahí le puse algunos versos para que los pudieran considerar luego en sus casas. Cuarto, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y puse quinto, como un resumen, el propósito de la Biblia para el creyente es su santificación progresiva. Y ahí puse todos esos versos que los puede considerar para que nosotros entendamos que cuando aconsejamos a un creyente, nuestro propósito debe ser la santificación de esa persona. Que esa persona pueda ser para la gloria de Dios. Y eso incluye crecimiento, madurez, arrepentimiento continuo y muchas otras cosas hasta que muramos o Cristo venga por nosotros. Y quiero que recordemos este propósito de la Biblia y de la consejería bíblica, hermano, porque obviamente cuando hablamos en específico en esta clase, cuando se habla o cuando tenemos un problema difícil, que consideramos difícil, tendemos a olvidar el propósito de la consejería. Cuando alguien viene llorando, ¿qué es lo que uno quiere? Consolarlo, porque uno quiere que dejen de llorar. ¿Quién no quiere ver en alguien que llora una sonrisa? En especial si son los hijos, para que se callen y siguen llorando, ¿no? Viene alguien dolido, hermano, por una situación, afligido por algo que está atravesando, y nosotros sabemos que duele, pero cuando nosotros ponemos nuestra atención en las emociones y en los sentimientos, estamos olvidando el propósito de la consejería. Nosotros como consejeros sí debemos consolar. De hecho, la Biblia dice que cuando nosotros somos consolados por el Señor es para que también con esa consolación consolemos a otros. Pero el propósito no es quitar las lágrimas solamente, es dar una esperanza para que esa persona en medio de la situación pueda tener una vida que glorifique a Dios. Una vida que siga esa santificación progresiva, que siga creciendo a la imagen de Cristo. Porque si nuestro propósito es que deje de llorar, cuando salga y vuelva a la situación, las lágrimas van a seguir. Yo no sé si la consejería, ¿verdad?, resuelve el problema. Pues como decía el consejero, vamos a dejar a nuestra hermana... No, son bromas.
Como decía el Manuel, ¿verdad? Que vino a dar los seminarios de consejería, el propósito de la consejería no es resolver el problema, es que nosotros seamos para la gloria del Señor. Procuremos que el aconsejado pueda vivir una vida que agrade a Dios, se resuelva o no la situación que está atravesando. ¿Qué de todo? Sí, el propósito de la consejería, sí, no es resolver el problema. Es que el aconsejado pueda vivir una vida que glorifique a Dios, ¿verdad? Que pueda glorificar a Dios aún en medio de la situación. Que si llora, glorifique a Dios aún en sus lágrimas. Que si sufre, glorifique a Dios en su sufrimiento. Que si ríe, glorifique a Dios en su gozo. ¿Ves? No, el servir a Dios, el glorificar a Dios no puede depender de nuestra situación, porque la situación cambia. Entonces, es fácil decir esto, ¿verdad? Facilísimo. Pero ¿cómo logramos esto? Bueno, volviendo al tema, el tema es la teología de la Escritura. ¿Cómo logramos esto? Yendo a la fuente, yendo a la Escritura, mediante el conocimiento de Dios. Mira lo que dice en 1 de Pedro 1:3. ¿Dónde se encuentra el conocimiento de Dios? Escuché varias respuestas por ahí, como que no se pusieron de acuerdo. ¿En dónde? Su palabra, ¿verdad? La Escritura. En Cristo, pero en su palabra. Pues Cristo está revelado en la palabra. Así que eso es lo que se refiere. El conocimiento de Dios está en la Escritura. Teniendo eso en mente, mire lo que dice Pedro en este verso 1 de Pedro 1:3. Como algunas cosas, así dice, ¿verdad? ¿Y qué? Todas, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pues 2 de Pedro. Bueno, déjame ver porque no sé si es 2 de Pedro. Sí. ¿Y qué hacen en 1 de Pedro? Es que quise que la clase fuera lo más parecida a la del pastor. Ay, Señor. No le digan nada, ¿sabe? Ay, Señor. Ahora sí lo encontraron. Ok. A ver si se me va la risa ahora. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y con la piedad esto encierra una vida que honre a Dios, una vida santificada, una vida separada para Dios. ¿Verdad? Cuando se habla de gente piadosa, hay gente que vive una vida que honra a Dios, ¿verdad? Una vida en obediencia. Todas las cosas que necesitamos o que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido... Fíjese, vaya viendo todas y dadas. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y dónde está ese conocimiento? ¿Va viendo lo que está diciendo el apóstol Pedro? Mire, todas las cosas que usted necesita para su vida, y en específico para la piedad, pues estamos hablando que la Biblia y la consejería bíblica es suficiente para que nosotros, bueno, la consejería bíblica no, perdón, la Biblia es suficiente para que nosotros vivamos vidas que glorifiquen a Dios, vidas que honren a Dios. La Biblia tiene todas las cosas que usted necesita para su vida, para que usted pueda vivir de una manera que honre a Dios. Usted no necesita un consejo fuera de la palabra para glorificar a Dios en su vida. ¿Ok? Entonces, si la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que honre a Dios, como dijo Pedro, ¿por qué
queremos entonces delegar esa responsabilidad a la sabiduría del mundo o a otra fuente, aparte de la Escritura. Un psicólogo cristiano que se llama Eric Johnson dijo que, o argumentaba que la Biblia es suficiente solo para temas relacionados a la salvación y a la doctrina. O sea, si es relacionado a la salvación y la doctrina, pues sí, la palabra es suficiente, según, ¿verdad?, Eric Johnson, como dando a entender que para las demás cosas no necesitamos la fuente de la palabra. Pero esto contradice lo que hemos visto aquí que está hablando el apóstol Pedro. Y yo creo que Pedro, siendo inspirado por el Espíritu, sabe más que Eric Johnson cuando dice que todas las cosas que necesitamos, no solamente relacionado a la salvación, fíjate, no solamente dice la piedad, dice todas las cosas que pertenecen a la vida. Todo lo que necesitamos para nuestra vida lo encontramos en la Escritura. Entonces, ¿será cierto que solamente la Biblia es útil para la salvación y las doctrinas? Bueno, según lo que acabamos de decir, no, ¿verdad? Porque no solamente, la palabra es solamente. ¿La Biblia es útil solamente para la salvación y las doctrinas? No. Es útil para todas las cosas concernientes a la vida, de manera que glorifiquemos a Dios. Pero quiero ser claro con esto, ¿verdad? Que no se malinterprete. Esto no quiere decir que la Biblia es suficiente como un manual de instrucción para que, por ejemplo, usted le cambie el filtro a su carro. Usted no puede ir a la Biblia para buscar cómo cambiar el filtro de su vehículo, ¿verdad? Eso Dios lo ha concedido a través de la gracia común que habló el pastor la semana pasada, ¿verdad? Muchos medios. Sin embargo, siguiendo este ejemplo del filtro del carro, sí en la Biblia encontramos lo necesario para que al realizar ese cambio de aceite y filtro nosotros glorifiquemos a Dios. Y esto da, por ejemplo, de alguna manera, si usted trabaja en algún lugar haciendo cambios de filtro, ¿verdad? ¿Cómo usted puede hacer eso de una manera que agrade a Dios, siendo honesto? Hay lugares, ¿verdad? Lamentablemente las noticias han salido que usted lleva su carro, ni que le hacen un cambio de aceite, la realidad es que nunca se lo cambiaron, le cobran por unas piezas que nunca le pusieron, ¿verdad? No hay honestidad. Pero en la Biblia nosotros encontramos todas esas cosas que debemos hacer para vivir una vida que glorifique a Dios. Dentro de eso, ser honesto, ¿verdad? Que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Pero en realidad no es un manual de instrucciones de cómo hacer algunas cosas. La suficiencia de las Escrituras está en que son suficientes para que podamos agradar a Dios en cualquier cosa que nosotros estemos viviendo. Y algunos dicen, no, es que eso de la suficiencia de las Escrituras, eso es ahora que lo están defendiendo. Eso antes la gente no creía que la Biblia era suficiente para todo. Pero quiero presentarles dos ejemplos históricos de unas confesiones de fe. Una de ellas de 1564 y la otra de 1647. En la segunda confesión helvética, una confesión era una reunión, ¿verdad?, de iglesias, de los líderes de la iglesia que se reunían para llegar a un acuerdo en cuanto a alguna doctrina. No para inventarla. Recuerde que R.C. Sproul dijo que las herejías son las que nos han ayudado a ser más específicos en nuestras doctrinas o a desarrollar una doctrina más profundamente. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Una palabra que no está en la Biblia, que fue siendo desarrollada más y más a lo largo de la historia, no inventando, sino profundizando más por causa de algunos pensamientos que iban contrarios a la palabra. Gente comenzó a decir, no, es que Dios solamente es uno y es una sola persona, que a veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces es el Espíritu Santo. Eso se conoce como modalismo. Y comenzaron a salir algunas herejías que produjeron que la iglesia, ¿verdad?, profundizara, ¿verdad?, en las Escrituras para, de alguna manera, poner en un documento formal escrito lo que la palabra realmente enseña. Y dos de estas ocasiones fueron el credo de la confesión helvética, y ellos dicen, la Biblia nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. En esto se basa nuestra opinión de que en esas escrituras se nos ofrecen la verdadera sabiduría y la piedad, el perfeccionamiento y cómo dirigir las iglesias, la enseñanza en todos los deberes de la piedad y también la demostración de las doctrinas y la refutación de todos los errores y de igual modo todas las amonestaciones necesarias, lo que incluye las amonestaciones para la vida.
No me pida que se lo repita porque es largo, si alguno lo desea se lo puedo enviar después. De manera similar, en la Confesión de Westminster, en el 1647, la Iglesia estableció, ¿verdad?, este credo que dice: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas, fíjense, necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena fe y necesaria consecuencia. Eso último que dijo ahí, básicamente nos están diciendo que lo que necesitamos para la vida está en las Escrituras. Hay algunas cosas que la podemos encontrar de manera específica, pero hay otras que, aunque no esté su situación específica, obviamente, sí están los principios bíblicos que usted necesita para actuar en esa específica situación. ¿Estamos hasta ahí? No se queje con el pastor. Mira, aquí vemos que los cristianos que nos precedieron creían en la suficiencia de la Escritura. A veces los de los últimos 2 siglos se creen que toda la historia hubo psicología. ¿Qué usted cree que hacía un hermano que tenía un problema, una dificultad en el tiempo antiguo, cuando la psicología no estaba? Orar a Dios por un psicólogo. Mire, no, la gente antes tenía 2 opciones. Si era una enfermedad orgánica, ¿recuerdan qué era eso? Que era una enfermedad que era comprobable, que estaba en un defecto del cuerpo, ¿verdad? O algo congénito. O iban al doctor para eso, o iban a un líder religioso buscando una guía espiritual. Esas eran las únicas 2 opciones para los problemas en la vida de antes. Bueno, o se quedaban solos, ¿verdad? Y no lo resolvían. Pero se buscaba el consejo de la palabra de Dios. Y es algo que se ha perdido nuevamente, ¿verdad? Porque han surgido todas estas ciencias o supuestas pseudociencias, ¿verdad? Y parecen de alguna manera tan brillantes y tan sabias que en vez de la luz de la palabra de Dios opacar esas supuestas verdades, lo que hemos hecho es que le hemos dado tanto brillo a esa sabiduría del mundo que ha opacado la luz de las Escrituras. Pero, obviamente esto no debe ser así. Y tenía mucho material aquí que está en las copias de inglés, pero me las voy a saltar. Pero dentro de la suficiencia de las Escrituras hay 4 categorías y solamente voy a mencionar una de ellas porque no... ¿Qué hora es? Hasta ahora estamos aquí, hasta las 2, ¿verdad? La suficiencia de las Escrituras se divide en 4 categorías. Y lo voy a decir rápido porque me quiero enfocar en la 4ª. La primera es la suficiencia progresiva. Eso lo que quiere decir en pocas palabras es que cada persona que ha vivido a lo largo de la historia ha tenido la suficiente revelación de Dios para vivir de una manera que le honre. Abraham no había escritura, pero Dios le habló. Con lo que Dios le habló a Abraham, él tenía lo suficiente para vivir de una manera que glorificara a Dios. Los que vivieron en el tiempo de Moisés o los que tuvieron el Pentateuco y no tenían el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento o el Pentateuco era suficiente para que ellos vivieran de una manera que honrara a Dios. Nosotros que vivimos ahora, después que el canon se ha cerrado, que tenemos toda la Escritura, era porque necesitábamos toda la Escritura para vivir de una manera que honrara a Dios, y por eso es que la tenemos, hermano. Eso es lo que significa la suficiencia progresiva. La revelación de Dios se ha dado progresivamente a lo largo de la historia, pero lo que ha tenido cada persona en el momento que ha vivido es suficiente. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Sí. Están como que sí. ¿Sí o no? Está la suficiencia completa, que ya cierra con Cristo, ¿verdad? Como dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? Muchas veces, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y esto incluye la clausura del canon. Nosotros tenemos la revelación completa o la suficiencia completa. También está la suficiencia formal, que significa que la Biblia tiene todo lo necesario para su propia interpretación. Y esto es un tema un poquito más profundo y no lo vamos a meter, pero nosotros creemos que la Biblia se interpreta a sí misma.
No es que ella habla, ¿verdad? No, eso no es. No. Pero la Biblia en sí misma contiene todo lo necesario para interpretarse a sí misma. Por eso eso es parte de lo que surgió en la Reforma Protestante, ¿verdad? No creemos en que se le imponga algo al texto o que se impongan doctrinas que contradicen la Escritura porque un grupo de personas dice que tiene una autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Cuando la propia Escritura, que es la palabra de Dios, rechaza esto contundentemente. Y la última es la suficiencia material, y ya mismo vi con el ejemplo, antes de que se me pase. La suficiencia material, que significa que la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cualquier tema. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cualquier tema. Y esta es la categoría más controversial, ¿verdad? En la manera de pensar, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que la Biblia sea suficiente? Un libro que se escribió en un periodo de más de 4.000 años y que sea de más de 2.000 años de antigüedad, ¿verdad? O dentro de 2.000 años, ¿cómo va a ser suficiente o cómo va a tener la suficiente información para yo resolver el problema que estoy viviendo ahora? Bueno, Eclesiastés 1.9 nos puede ayudar con eso. Dice el predicador, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pero ¿cómo va a ser si antes no habían cámara y ahora sí? Mire, de una manera simple, lo que quiere decir la suficiencia material, mire, es que aunque el estilo de vida, la tecnología, el acceso a información y muchas otras cosas son diferentes o cambian a lo largo del tiempo, lo que limpia o corrompe el corazón del hombre siempre es igual. Lo que limpia el corazón del hombre, como dice en el Salmo, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra limpia el corazón del hombre. ¿Qué corrompe el corazón del hombre? El pecado. Mire, aunque las cosas cambian, el pecado sigue siendo el mismo. La tentación se presenta de manera diferente, pero el pecado sigue siendo el mismo. Mire, antes no había internet, pero el adulterio existía, la inmoralidad sexual todavía existía, ¿verdad? Ahora hay más facilidad, ¿verdad? Como la internet y tantas cosas que facilitan varias tentaciones, pero la raíz del problema sigue siendo el mismo y es el pecado. En este caso, ¿verdad? La inmoralidad sexual. Yo no necesito que la Biblia hable de carro o que hable de internet para yo, ¿verdad?, poder atender a un asunto que tenga que ver con inmoralidad sexual, ¿verdad? No, es que la Biblia no habla de internet. ¿Y qué hago? Bueno, lo mismo que hacían hace 800 años, ¿verdad? Arrepentirse de su pecado y tornarse a Dios. Y vuelvo con otro ejemplo. La suficiencia material no quiere decir que la Biblia es suficiente para realizar cada cosa particular de la vida. Por ejemplo, para las instrucciones para montar una bicicleta o para que un doctor realice una cirugía. Pero nuevamente contiene todo lo necesario para que haciendo todas esas cosas nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Estamos hasta ahí? Ya terminé lo teórico. ¿Estamos ahí más o menos? En resumen, la Biblia tiene todo lo que necesitamos para glorificar a Dios y para actuar en cada situación de manera que ese sea el resultado. ¿Ok? John Piper dice, la suficiencia de la Escritura significa que no necesitamos ninguna, escuche bien, ninguna otra revelación especial. No necesitamos más palabras inspiradas ni infalibles. En la Biblia que Dios nos ha dado, tenemos los estándares perfectos para juzgar todo conocimiento. Y el resto de los conocimientos están bajo el juicio de la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema. Uf. Hasta la computadora escucha y tiembla. La Biblia es suficiente. Tiene todo lo que necesitamos. Y ahora quiero hacer algunas preguntas para que nosotros meditemos, ¿verdad? Y podamos aplicar esta información un poco.
Cuando estamos atravesando la situación, ¿verdad? Ya preguntamos qué es lo primero que llega a nuestra mente, a dónde alzamos nuestros ojos. Otra pregunta para meditar, hermano. Cuando yo estoy atravesando una situación o viene alguien en busca de consejo, ¿quién determina lo que yo o esa persona necesita? Las noticias, mi profesor de universidad, la cultura, la moda, o lo que determina lo que necesito es la Biblia. O más aún, lo que determina lo que necesito soy yo mismo. Porque mire que nosotros creemos que necesitamos cosas. Hoy mi niña dijo, yo necesito una cartera, papá, ¿verdad? Y fíjese, no lo pensé usar de ejemplo, pero... Y qué bueno que les respondí para poder darlo de ejemplo aquí. Yo dije, una necesidad es algo que nosotros sin eso no podemos vivir. ¿Tú puedes vivir sin la cartera? Me dijo. Mire, cuando nosotros somos los que determinamos lo que necesitamos, wow. Siempre necesitamos algo y cuando llega a nuestra puerta en un paquete y lo abrimos, necesitamos otra cosa que llegue la otra semana. Miren, no vaya al supermercado sin una lista, por experiencia. Siempre voy, siempre se me queda algo. Siempre. Hasta con la lista. ¿Quién determina lo que yo necesito? Y fíjese, y esto no es quién determina lo que me agrada o lo que yo quiero pensar que necesito. Porque lo que yo quiero puede ser bien diferente a lo que Dios quiere. Otra pregunta, ¿por qué acudimos a otra fuente fuera de la palabra de Dios para solucionar nuestros problemas? Y permítame sugerir algunas respuestas para eso. Puede ser que lo que queremos solamente es una respuesta que nos alivie rápidamente. Y voy a poner esto aquí rápido, pero no lo tienes que buscar porque no lo voy a leer completo. En Hebreos 12:11, cuando habla de la disciplina, ¿verdad? Cuando somos ejercitados en la disciplina, después produce. Y utiliza esa palabra después, hermano, porque el término después indica que pasa el tiempo. No es algo inmediato necesariamente. Y el Señor nos disciplina y la disciplina no solamente está relacionada al castigo, ¿verdad? La disciplina es preparar a alguien con un propósito en particular. En nuestro caso, ¿verdad? La santificación progresiva en su totalidad es una disciplina del Señor. A veces requiere castigo, a veces la disciplina es en forma de instrucción, a veces la disciplina es en forma de exhortación, a veces la disciplina es en forma de ánimo, pero la disciplina es constante, pero no surge resultado necesariamente de inmediato. Mire, yo quisiera sembrar un árbol y que al otro día creciera, porque necesito sombra frente de mi casa. Y los árboles que crecen rápido se pudren rápido también. Y no he sembrado. Pero hermano, a veces lo que queremos es una respuesta que nos alivie rápido, que resuelva la situación rápido, aunque sea por encimita. Por eso a veces buscamos soluciones fuera de la palabra del Señor. Otra razón puede ser que realmente no creemos que la Biblia sea suficiente. Otra razón puede ser que no nos creemos más sabios que Dios. No, Señor, es que yo creo que de esta manera es mejor. O cedemos a la presión de los demás, nos importa más lo que dicen los demás que lo que dice Dios de nosotros. Y en este tiempo es difícil, hermano, especialmente cuando hacen preguntas. Mire, ¿qué estás haciendo? No. Iba a traer un ejemplo, pero no tiene que ver con eso. Cuando
¿Ustedes han ido a alguna ¿cómo es? Reunión de clase graduanda? Yo no sé si eso lo hacen aquí. En Puerto Rico, después de muchos años, las clases graduandas se vuelven a reunir y la gente ni se reconoce. ¿Y tú quién eres? ¿En serio? Y ahí empiezan a hablar. No, y yo soy un cirujano especialista en qué sé yo qué, y bla, bla, bla. ¿Y tú? Yo soy diácono en la iglesia. No, yo tengo que estudiar porque cuando sea esa clase graduanda, esa reunión, yo tengo algo que decir. ¿Verdad? Y a veces cedemos digo, y no estoy diciendo, ¿verdad?, que estudiar es malo por si acaso, pero un ejemplo, a veces nos avergonzamos. Nos avergonzamos porque estamos ciegos, hermano, porque no vemos el valor de lo que realmente tenemos en Cristo, como hablaba hoy el pastor. Que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pero cuando buscamos una respuesta fuera de la palabra del Señor, a veces porque ignoramos la suficiencia de la Escritura. Mire, otra razón que yo creo que esta es una de las primordiales es que no nos queremos esforzar en conocer la voluntad del Señor. Como les dije, mire, el levantamiento de muchas denominaciones que a veces se van hasta el extremo místico, ¿verdad? Que quieren resolverlo todo con la oración. Mire, sin oración el creyente no puede vivir. Pero nosotros no podemos pretender que Dios nos va a dar la respuesta a las oraciones. Para eso nos dio la palabra. ¿Para qué usted cree que el Señor se reveló en la Escritura? Para que la leamos, para que le conozcamos. El Señor no le dijo al pueblo, ¿verdad? Conózcame orando. No, Él les reveló la Escritura y se las dio. Y por eso nosotros venimos a la iglesia, y en la iglesia no se escucha la opinión del pastor, se escucha la palabra del Señor, porque nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra. Y la verdad es que a veces somos muy vagos y no queremos pasar trabajo buscando la voluntad de Dios o la respuesta a nuestro problema en la Escritura. En Romanos 12:2 dice que nosotros comprobemos cuál es la voluntad del Señor, y comprobar, hermanos, requiere examinar, poner a prueba, hacer, demostrar, querer, requiere una disciplina, requiere tiempo, requiere dedicación. Mira, hay problemas que nosotros estamos atravesando que van a requerir desvelo. Pero si nosotros realmente queremos una respuesta del Señor, tenemos que pasar ese trabajo y esforzarnos y buscar esa respuesta en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo que requiere? Y aquí quiero mencionar algo que dije al principio. Ciertamente, hermanos, a veces la respuesta parece que nunca la vamos a encontrar. Y a veces vamos a necesitar ayuda. Cuando necesitemos ayuda, hermano, porque realmente hemos puesto de nuestra parte y hemos buscado la respuesta por nuestra propia cuenta y no hemos encontrado, o estamos cegados, o la vimos y no la vimos. ¿Me entendió? Mire, es válido buscar ayuda. Pero si busca ayuda, procure, ¿verdad?, buscarla en personas que sean piadosas, en personas que sean conocedoras de la palabra. No la busque en un amigo inconverso, porque el consejo de un inconverso no va a estar de acuerdo a la palabra. Pero esto no puede ser una excusa, como dije anteriormente, para, ay, me pasa algo. Pastor, tengo un problema. El pastor, sí, yo tengo mucho. ¿Cuántos quiere para nivelarnos la carga? Mire, a veces es que no queremos esforzarnos en conocer la voluntad de Dios, pero otra razón también es que no queremos esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, porque no nos gusta. No, porque es que si hago la voluntad de Dios, el problema no se resuelve rápido y voy a seguir sufriendo. Mire, usted sabe que parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Y la paciencia no solamente significa aprender a esperar. Eso no es la paciencia. La paciencia es aprender a soportar en el sufrimiento. Porque en el mundo vamos a sufrir, hermano. Bien, hermano, el sufrimiento va a venir. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a someter a la palabra de Dios o a lo que nos agrada o en lo que nos sentimos cómodos? ¿Hasta qué hora está aquí? Hasta que se acabe el servicio, ¿verdad? ¿Me dan 10 minutitos más? ¿O no?
Hablando de paciencia, ¿verdad? Aprendan a sufrir con gozo. No, rapidito, mire, hermano. Estuve buscando un ejemplo para ponerlo, ¿verdad?, en perspectiva. Muchas veces, pues, no quise traer ningún ejemplo específico porque obviamente todos nosotros estamos atravesando situaciones y no quisiera, ¿verdad?, hablar de algo que alguna persona pueda pensar que le estoy hablando directamente. Pero encontré algo que yo entiendo que se puede aplicar a todos nosotros de manera general o a la mayoría. ¿Cuántos son padres aquí? Y los que no son padres, pues, ¿cuántos son madres? Mira, un ejemplo para la suficiencia de la Escritura. Comparando lo que es la Escritura, lo que dice Dios y lo que dice el mundo. O lo que dice Dios, lo que dice la psicología. En este caso encontré un artículo de la UNICEF, que es la United Nations Children Funds. Esto es una agencia mundial, global, ¿verdad?, que trata los asuntos de la niñez. Y yo puse en la internet, literalmente puse esta pregunta: ¿cómo disciplinar a un hijo? Y me salió un artículo, se llama Crianza Positiva, cómo disciplinar a tu hijo de manera inteligente y saludable. Se escucha lindo eso, ¿verdad? Inteligente, o sea que si no lo haces así, eres un tonto. Directamente nos están diciendo, si no haces esto, eres un tonto. ¿Cómo disciplinar a tu hijo de manera inteligente y saludable? Si yo cedo por la presión de grupo, ya con el título me agarró. Y el subtítulo dice disciplina positiva, fíjate cómo reforzan, para una mejor salud mental y física y una infancia feliz. Y lo primero que dice arriba, mire, una señora dice, no hay niños malos, solo hay mal comportamiento. Me tocó. Se me pararon hasta los pelos. Mire, y obviamente usted no le va a decir a su hijo, tú eres malo, ¿verdad? Eso no es lo que estamos hablando aquí. Pero mire lo que dice Romanos 3, 10 al 18, no lo busqué. Pero Romanos 3, 10 al 18, ¿qué dice? No hay ninguno. No hay niños malos, solo hay mal comportamiento. Claro, dígaselo a todos los padres. Parece que esto lo escribe gente que no son padres. De hecho, hubiese buscado esa información a ver si la que lo escribió tiene hijos. No hay niños malos, solo hay mal comportamiento. Pero la palabra dice, hermano, que todos somos malos. Si usted no le enseña a su hijo que es malo, obviamente no es que usted lo acuse. Tú eres malo, tiene que enseñarle que es malo, que su corazón es pecador, que está inclinado al pecado, a desobedecer a Dios. Si su hijo no entiende eso, ¿usted cree que va a sentir la necesidad de un Salvador? No. ¿Cuántos de nosotros andamos por el mundo pensando, mira, yo creía que yo era bueno? A mí la gente me decía que yo era bueno. Y yo me lo creía. Ay, qué bueno tú eres. No saliste como tus hermanos. Mire, yo creo que yo hice cosas peores que ellos. Así que si a usted le han dicho eso, no se lo crea. Mire, aunque dicen cosas que son verdad, lo que dicen que es verdad hay que reconocerlo también. Mire, una de las cosas que decía, rapidito, los primogenitores no quieren gritar ni pegarle a sus hijos. No queremos, ¿verdad? Lo hacemos a veces porque estamos estresados y no vemos otra solución, dice esta profesora. Dice, y mire lo que dice ahora, las pruebas son inequívocas. Las pruebas no se equivocan, dicen ellos. Gritar y pegar nunca dan buen resultado. Y a largo plazo pueden empeorar las cosas en lugar de solucionarlas. Pegar y gritar con frecuencia a un niño puede incluso afectarle adversamente durante toda su vida. El estrés tóxico. Ahora, ¿tiene razón parte de esto? Sí. ¿Debemos gritarle a nuestros hijos? Ni a nuestros hijos ni a nadie. En Efesios capítulo 4, verso 31, dice que nos despojemos de toda gritería. Dice, quítese de vosotros ira, contienda, gritería. ¿Le damos la razón ahí? Se la damos. Pero el segundo, aunque aquí hay muchos pensamientos, pero mire, yo no le pido que usted escuche mi pensamiento. Porque yo, si quiero ser un consejero bíblico, yo no puedo decirte lo que me funciona a mí aparentemente, o lo que yo pienso que es bueno, o lo que otros dicen. ¿Qué dice la palabra, hermano?
Mira, hay muchísimos versos que hablan de la disciplina con la vara. Y tenía los versos aquí, se me perdieron. Válgame. ¿Dónde están los de Proverbios? Mire, míralos aquí. Por ejemplo, mire, ellos dicen que no se puede pegar. Y obviamente, antes de que alguien diga, no estamos hablando de abuso. La disciplina no es más que pegar. Pero pegar hace falta de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo no me creo más sabio que Dios. Mira lo que dice la palabra, Proverbios 3:12. Porque el que ama, porque Jehová, primero poniendo a Jehová como ejemplo, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24. Al que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas al que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjese, ves que la palabra de Dios es sabia. Sí, hace falta la disciplina con el castigo. Y menciona una vara, fíjate, no dice la mano. Hay manera de pegar, como dice el pastor. La Biblia habla de una vara. La mano es para acariciar, la mano es para mostrar cariño. Que cuando nuestros hijos vean nuestras manos, que se sientan seguros en nuestras manos. Pero que cuando vean la vara digan, ¡ay! Y mire lo que dice el Señor, porque esto no somos nosotros. Mire lo que dice el Señor, Proverbios 23:14. Lo castigarás, Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y mira lo que dice el verso 14. Lo castigarás, esto es un imperativo, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Quién sabe más? ¿La profesora qué dijo que era? ¿Clover o el Señor? Ay, Padre, aquí tengo muchas cosas, pero ya no me da tiempo. Mire, nada, para resumirle, en ninguna de las opciones que yo puse, cómo disciplinar a tu hijo, en ninguna opción habla de corregir, ni siquiera verbalmente. Solamente elogiar lo que hacen bien y distraerlo. Fíjese, el número 4 decía distraer a tu hijo creativamente. Yo creo en que nosotros necesitamos distraernos. De hecho, Dios nos ha dado a través de la gracia común la capacidad de disfrutar de la pesca, del arte, ¿verdad? Del juego. Pero cuando yo busco modificar algo que la raíz es el pecado con una distracción, yo estoy diciéndole a mi hijo, tú puedes resolver lo que está mal olvidándote o pasándolo por alto. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio 6 que nosotros instruyamos a nuestros hijos, mire, la instrucción no siempre requiere la vara. No es que cualquier cosa que nuestros hijos hagan, la vara, fuáquiti. Porque a veces nosotros tomamos eso de excusa y fuáquiti. Yo soy bíblico. No, pero eso no es. La disciplina, cuando lleva vara, va acompañada con la instrucción, porque si usted castiga a su hijo y no lo instruye, no está haciendo ningún avance. Así que lo que está mal no es pegar necesariamente, pero sí es necesario porque la palabra lo presenta así, hermano. Pero la sabiduría del mundo, hermano, y con esto termino. Disculpen que me tardé mucho, es que, imagínense, doy una clase al año. Tengo que desquitarme, tengo que dar toda la información que tenía. Mire, deja que me escuche el pastor, no me va a dar otra clase. Mire, la pregunta es, hermano, cuando nosotros estamos atravesando situaciones difíciles, bregar con niños difíciles, porque la gente cuando tiene a nuestros hijos un ratito dice, no, eso yo no sé por qué tú dices, esos hijos son un amor, quédate en casa, que los tenemos hasta que se vayan, todos los días de por vida. No, y lo que dice de los padres ni se diga, hermano. Esto es una barbaridad. Si quiere yo le envío el artículo y usted lo puede comparar con la palabra. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer, hermano? Porque estas cosas le funcionan a mucha gente temporalmente. Pero mire, la psicología lleva como 100 años aproximadamente. Y mire la sociedad que se ha levantado hoy día. Lo que la Biblia describe, que habrá en los últimos tiempos, gente amadora de sí mismo, desobediente a los padres. Mire que lo que buscan es su propia gloria. Hermano, que
cuando nosotros demos un consejo, sea otra persona o sea nosotros mismos, que busquemos, que demos la gloria a Dios, que busquemos la información que necesitamos en la Escritura. Aunque lo que otros digan parezca bueno, parezca inteligente, ¿qué dice Dios del asunto? Y no solo eso, que estemos dispuestos a ponerlo por obra. Y voy a abrir 2 minutos para preguntas. Nadie, vamos a orar. Mire, como ya se acabó el tiempo, voy a terminar aquí. Si tiene preguntas pueden venir, ¿ok? Para que no me regañe el pastor. Mire, es mi oración que nosotros podamos entender que la Escritura es suficiente para aconsejarnos y aconsejar a otros en situaciones difíciles y que pueden, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la respuesta adecuada en la misma y pueden poner el consejo por obra para que podamos ser para alabanza de la gloria del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos concede el privilegio de venir, Señor, a tu palabra para ver que ella es suficiente, Señor, para todo lo que necesitamos para esta vida, para que podamos ser para la gloria de tu nombre, Señor, para que podamos aconsejar a otros a buscar tu gloria y no necesariamente su confort, Señor, porque nuestro verdadero confort, nuestra verdadera paz, nuestro verdadero gozo está en hacer la voluntad de nuestro Padre. Ayúdenos, Señor, a recordar esta verdad siempre, de manera que podamos esforzarnos, Señor, cuando la situación sea difícil y parece que otros tienen la respuesta y no nosotros, cuando parece que la sabiduría del mundo tiene la respuesta y no tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que esto es una mentira del enemigo y a no ignorar sus maquinaciones, como aprendimos también hoy en el servicio, Señor, de la predicación de nuestro pastor Chance. Denos la gracia, Señor, para considerar su Escritura como suficiente, como lo que es, como su palabra, y a vivir a la luz de ella, Señor, de manera que podamos ser para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias a los que nos acompañaron y si tienen preguntas pueden pasar por aquí, ¿ok? Gracias a los que nos acompañaron por teléfono.